Hola, bendiciones y bienvenidos a la primera escuela dominical del Ministerio Verdad y Vida, sede Centro. Hola, Sara. Hola, Cris. Hoy nos acompaña el pastor Juan Carlos Vélez con el mensaje llamado La Mujer Perfecta, basado en el capítulo 10 del libro de Lucas. Antes de comenzar, prepara tu mente y tu corazón para escuchar este mensaje. Busca un lugar tranquilo donde puedas escuchar sin distracciones y tomar nota de los puntos claves de este mensaje. Acompáñanos en oración. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día, por permitirnos estar un día más aquí, Señor, y aprender cada día de tu palabra. Haz que este mensaje sea fructífero para cada persona que está detrás de esa pantalla, Señor, y que aprendan cada día más de tu palabra, Señor. Te damos la honra y la gloria. Amén. Bienvenidos. De pie y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dé entendimiento, que abra nuestro entendimiento para asimilar y comprender lo que hoy Él quiere hablar. Padre, yo te doy gracias, soberano. Gracias por permitirnos estar en esta tu casa. Gracias porque convencido estoy que tú mismo con lazos de amor nos has traído hasta este lugar para adorarte, exaltarte, reconocerte, darte gloria, honra, alabanza, pero también para ser alimentados por tu bendita palabra, palabra que llena lo más íntegro nuestro, que llega, nos alimenta y nos hace crecer. Tu palabra, como lo decíamos ahora, que es martillo sobre la roca, que quebranta el corazón endurecido. Te pido que quebrantes todo corazón que esté duro en este lugar, que lo hagas sensible y que sea tu espíritu paseándose en medio del sermón como hasta ahora lo ha estado haciendo, redarguyendo y convenciendo. Que cada persona pueda identificarse con lo que tú has de hablar y que no solamente se escuche el amén, que es así sea, sino que cada persona realmente pueda salir de este lugar a poner en práctica lo que tú has de hablar. Espíritu de Dios, en tus manos estoy. Fluye en medio de la predicación. Aquel que tal vez llegó enfermo, que seas tú sanando. Aquel que llegó debilitado, que seas tú dándole nuevas fuerzas. Y que todos podamos salir a poner en práctica tu palabra. A ti te damos gloria, honra y alabanza. Y el pueblo de Dios dice, dele un fuerte aplauso al Señor una vez más. Y salude a la persona que está a su lado. Dele un apretón de manos y dele un consejito. Siempre me gusta dar el buen consejo y dígale apague el celular. El Señor no le va a marcar, no le va a enviar un WhatsApp, pero sí te va a hablar a través de la predicación de su palabra. Puede tomar asiento. Y bueno, quiero ser un poco pertinente porque el mes de marzo, hace unas semanas atrás, celebrábamos el Día de la Mujer, ¿verdad? Y marzo se conoce como el mes de la mujer. Y quiero traer una predicación con un título, escuche el título, La mujer perfecta. Sin embargo, los hombres se me quedan allí quieticos porque, bueno, esto es un culto de damas y no me había dado cuenta, ¿no? El título del mensaje es La mujer perfecta, pero el mensaje no es solamente para las mujeres, es para la iglesia. Y ahorita te darás cuenta el por qué. Y bueno, y te doy principios de cómo poder entender un texto bíblico. Cualquier porción bíblica, independiente de donde estemos, si estamos en el Antiguo Testamento, si estamos en el Nuevo Testamento, si es un libro histórico, profético, si es Apocalipsis, independiente, allí vemos historias. Y esas historias sencillamente son eslabones de una historia, la historia de la redención. Eso para que usted cuando vaya a la escritura pueda tenerlo presente. Todo está ligado a la historia de la redención. Y cuando vamos a cualquier porción bíblica, a cualquier texto, siempre, necesariamente para entenderlo, necesitamos ubicarnos en el contexto. Contexto cultural, pero también el contexto anterior y posterior. Así entenderemos lo que el autor bíblico realmente
quiso comunicar a una audiencia específica, pero realmente pasamos el puente ya a una audiencia local hoy en día, porque la palabra trasciende tiempos, culturas, idiomas, y la historia que vamos a leer más adelante, pues nos va a hablar. Eso es lo que espero en el Señor. El título, una vez más, Mujer Perfecta. Entonces surge una pregunta: ¿cómo es la mujer perfecta? En medio de una sociedad, el concepto de mujer perfecta está totalmente distorsionado. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad llena de inmoralidad. Colombia, Antioquia, tierras antioqueñas, es un lugar prodigioso donde hay cantidad de personas en el extranjero que quieren venir a este lugar porque la ciudad de la eterna primavera, y allí encontramos lo que queramos, incluyendo la mujer perfecta. Pero la mujer perfecta para muchas personas es aquella que tiene unas medidas 90, 60, 90, es la fachada, es la belleza, y vienen, y de hecho, en el exterior, grandes agencias de viajes tienen en sus paquetes, sí, el ir a Cartagena, el ir a San Andrés, el venir a Medellín, que ya se volvió muy turístico, y allí puede encontrar la mujer perfecta, y aquí está el catálogo para que escoja, para que elija. Y triste y lamentable, solamente es la fachada, son hermosas, esbeltas, pero por dentro, perdón la expresión, están huecas y están vacías. Ese es el prototipo de los extranjeros para venir a Medellín a buscar la mujer perfecta, pero hay otro prototipo de hombres para encontrar esa mujer perfecta, y para muchos es una mujer perfecta, sería la mujer trabajadora, la servicial, la dedicada al hogar y a la familia. Otros hombres dirían, no, para mí la mujer perfecta tiene que ser o tiene que tener inteligencia, que sea inteligente, que sea independiente, que sea exitosa, autosuficiente, y algunos dirán, y que me sostenga. Esa sería la mujer perfecta. Mis amados, pero ¿qué es lo que dice la Biblia respecto a la perfección? Para poder entender el mensaje con un título que dice mujer perfecta, pues tenemos que entender no lo que el mundo dice sobre la perfección, no el significado secular, sino el significado bíblico de perfección, para poder entender lo que el mensaje nos va a hablar. Porque en la Biblia, la perfección en la escritura, nada que ver con apariencia, nada que ver con productividad, nada que ver con logros humanos. Muchos creen que la perfección es falta de errores. No, eso no nos muestra la Biblia sobre lo que es la perfección. Bíblicamente, la perfección es madurez espiritual. Entonces ya el título del mensaje es la mujer perfecta. Ya sabemos por qué línea estaríamos yendo, ¿cierto? Ya es la mujer madura, ¿cierto? Y permítame tomar un texto que apunta mucho a ello. Cuando Pablo escribe a los Efesios, Efesios capítulo 4, verso 11, dice, y él mismo, es decir, Jesús, y Jesús mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí entonces creo que con este texto entendemos un poco más que la perfección implica madurez. Ahora, yo conozco a algunos hermanos, hermanas de la iglesia, del cuerpo de Cristo, que son maduros, pero algunos están tan maduros que ya se pudrieron. Y yo espero que al final usted pueda entender tal vez el sarcasmo que acabo de soltar. Vamos a ver, con un título de la mujer perfecta, muy pertinente, una historia de dos mujeres. Y es una historia que usted bien conoce, seguramente aquí la ha escuchado predicar de algunos pastores, pero yo creo que estoy convencido que esta enseñanza no la ha escuchado. ¿Y por qué convencido? Porque
No la bajé del internet, la bajé del cielo, en comunión, en intimidad con el Señor. Así que vamos a leer una historia, vamos al texto bíblico. Y este texto sencillamente es Lucas capítulo 10. Ahí tenemos la mujer perfecta, Lucas capítulo 10. Y nos ubicamos en el verso 38. Lucas capítulo 10 ya va a tener en pantalla el texto para que podamos ver de dónde salen el mensaje. Me gusta a la hora de predicar que usted vea de dónde salen los puntos, que usted vea, porque no solamente afinamos el oído al escuchar el sermón, sino que cuando estamos visualizando y vemos el texto, pues nos damos cuenta de dónde el predicador sacó los puntos. Pero como tenemos fallas técnicas, entonces permítame leer el texto y ahorita de pronto aparece en pantalla. Y allí con bueno, ahí lo tienen ya. Lucas capítulo 10, verso 38, dice la palabra. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea. ¿Quién? Jesús. Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana? ¿Me dejes servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte. Mis amados, en esta historia de dos mujeres, título que dice la mujer perfecta, tal vez algunos estarán esperando y buscando, pues una de las dos tiene que ser, porque si hay una historia de dos mujeres para la mujer perfecta y esta historia es un contraste entre una y la otra, pues una de las dos tendrá que ser. Sin embargo, en esta historia de Marta y María, vemos dos maneras de acercarse a la vida cristiana. Y yo creo que tal vez todos en este lugar han de identificarse cuál es la forma habitual que usted tiene para acercarse a Cristo, al estilo Marta o al estilo María. Hoy vemos cómo esta historia entonces va a hablar, porque una de ellas está enfocada en su ser, la otra está preocupada en su hacer. Pero vemos que no solamente en la historia están dos mujeres, sino que también una se llama Marta, la otra se llama María, pero también está el Mesías, Jesús, que nos va a mostrar realmente cuál es la mujer perfecta. Y algunos dirán, pastor, pero es claro, ahí no tiene que predicarlo, ahí lo dice, porque Jesús dijo, María ha escogido la mejor parte que no le será quitada. Pero ojo, 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 porque si usted considera que de estas dos mujeres, María es la mujer perfecta, es una decisión equivocada. Es equivocada y ahorita les daré a entender el porqué. La historia comienza con Jesús. La Nueva Traducción Viviente nos dice que él iba de camino a Jerusalén. Va camino a Jerusalén y entra por Betania. Y allí entonces aparece Marta. Y para eso tenemos que entender un poco el contexto histórico y cultural de la época. Siempre tenemos que tener en cuenta el contexto. Y el contexto en la ley judía, en esa época, había algo que predominaba mucho para el contexto judío y era la hospitalidad. Entonces los grandes comentaristas bíblicos e historiadores de la Biblia coinciden en que seguramente Marta era la hermana mayor. Recuerde que aquí está en la narrativa Marta y María, que son hermanas ¿de quién? De Lázaro. Pero los historiadores y comentaristas bíblicos dicen, Marta seguramente era la hermana mayor, la que sale ¿a qué? A abrir la casa para hospitalizar, darle hospedaje a Jesús. Aquí habla Jesús.
Pero cuando vemos otras versiones y cuando entendemos el contexto, Jesús nunca andaba solo, siempre estaba con sus discípulos, porque ellos estuvieron en un curso intensivo de 3 años y medio con Jesús, escuchándolo hablar, escuchándolo predicar, viéndolo actuar para que ellos replicaran lo que el maestro les estaba enseñando. Entonces tenemos que tener presente que no es solamente Jesús quien llega allí, es Jesús con sus discípulos, básicamente los apóstoles, llega allí. Y Marta entonces está hospedando a Jesús. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio abrir las puertas de la casa para recibir a Jesús y a sus discípulos! ¡Qué gran privilegio! ¿Verdad? Pero Marta estaba allí cumpliendo la ley. Eso debe de estar claro. Sin embargo, mi primer punto no va a estar enfocado en Marta, sino en María. Porque ¿qué es lo que dice? Y ahí está naranja, María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Vamos al primer punto, porque el primer punto, yo veo, de la clip por favor allá, el primer punto es María enfocada en su ser. María está enfocada en la palabra sagrada. María está a los pies del maestro. Ahora, el contexto, trate de meterse en la historia. ¿Qué estarían diciendo los apóstoles, los discípulos, los que estaban con Jesús? Yo me imagino el codazo del uno al otro. ¿Y esta mujer qué hace acá? Está desubicada, porque esta mujer debe estar con Marta. El lugar de ella es la cocina, el lugar de ella es servir. Eso dice la cultura. Eso dice la cultura. Nos tenemos que ubicar en el contexto cultural. Marta estaba en lo que culturalmente debería de estar. Los discípulos, apóstoles, bueno, Marta está bien, pero María a los pies del maestro, a los pies de Jesús, eso culturalmente no se veía bien, porque culturalmente una mujer ni siquiera podía hablar a su esposo en la calle, no lo podía hacer, era mujer. Y la mujer en el contexto bíblico valía lo que vale un cero a la izquierda, hasta que Jesús llega y pone a la mujer en el mismo nivel del hombre. Pero en ese momento, pues algunos dirían que estaban con Jesús, esta está como en la vivienda, en el lugar equivocado, porque está a los pies, mucho menos una mujer a los pies de un rey, no se veía bien. Pero yo estoy diciendo, ¿está qué? Enfocada en su ser, está enfocada en la palabra sagrada. Los discípulos tienen que tragar lo que ellos están pensando, porque vemos que Jesús dice que ella eligió la mejor parte, parte que no será quitada. Eso fue un choque de trenes, eso fue un contraste en lo que ellos sabían por ley y en lo que estaban experimentando y viviendo. Estaba enfocada en la palabra sagrada. Mis queridos, hoy, a esta misma hora, en cantidad de iglesias, ¿sabes qué es lo triste? Que la gente no está enfocada, ni siquiera el predicador está enfocado en la palabra sagrada, porque en muchos puntos a esta misma hora leen un texto bíblico y lo que predican es una anécdota, una historia, un chiste. Predomina más el yo, el ego, que la misma palabra del Señor. Hoy muchos están enfocados en qué, no en recibir un mensaje, sino un masaje, que es diferente. Aquí hay sillas vacías y yo espero que usted haya venido a este lugar no para sentirse bien. Usted no vino a este lugar a que se le dé un masaje, para que se sienta cómodo, para que se sienta bien. No, usted vino a este lugar a escuchar un mensaje de parte de Dios, porque el predicador debe estar enfocado en la palabra sagrada para que lo que comunique sea lo que Dios dice y no lo que el predicador quiere. Pero ¿qué es lo que se ve hoy en muchos púlpitos? Que el predicador edita la palabra sagrada. Hoy mucha gente hace fila para entrar a algunos templos porque allá le dan ese masaje, allá no le hablan la palabra como es, la editan. Escuché una entrevista que le hicieron a un pastor en Estados Unidos de la iglesia más grande que hay allá. Y a mí, aunque no lo crea, se me paraba el pelo de rabia de lo que escuchaba. Porque este pastor, muy reconocido a nivel mundial, una mega iglesia
donde van millones de personas. El hombre decía en la entrevista, venga, no es que yo no quiero incomodar a la feligresía, yo no quiero incomodar a los miembros de la iglesia, yo no les voy a hablar de pecado, ¿no? Que Dios se encargue de eso. Error. Bueno, ¿qué error? ¡Horror! Este hombre lo que está dando en el culto es un masaje para que la gente se sienta bien, mis queridos, pero el mensaje de Dios, cuando escuchamos, cuando estamos a los pies del maestro y escuchamos su palabra, algo tiene que generar en el corazón y el alma, y se tiene que hablar de pecado, porque si no hay pecado, no hay necesidad de arrepentimiento. ¿De qué sirve usted escuchar un masaje? Porque sí, Dios provee, Dios sana, Dios te ayuda, aleluya, amén, y es real. Pero hay púlpitos donde no dicen la otra parte de la moneda. Dios también demanda santidad, Dios demanda fidelidad, pero a muchos no les gusta eso. Dios nos invita a cortar con el pecado. No, pastor, por allá no. Yo vine a que usted me dé una voz de esperanza. Yo vine a escuchar que Dios está conmigo. Sí, Dios está contigo, pero Él también es fuego consumidor, mi iglesia. Así que el oír la voz de Dios es primordial, es lo más necesario, es lo que nunca será quitado, es la prioridad, pero escucharla completa, no editada. ¿Cuántas iglesias hoy hay? Y son miles y miles, porque lo único que hablan es de la prosperidad. Y eso es lo que escuchan y es lo que la gente quiere escuchar. ¿Quién no quiere ser próspero en esta tierra? Creo que todos queremos ser prósperos. Bueno, vaya, leas el Salmo 1, lea Josué capítulo 1, medita en la palabra de día y de noche y todo lo que hagas prosperará. La prosperidad no es como muchos predican y venga y pacte, venga y haga un negocio con el Señor. No, mi amado, eso no dice la Escritura. María entonces está enfocada en la palabra sagrada. Y María representa el deseo de estar a los pies de Jesús, escuchando su palabra. Y su actitud es la correcta, la que todos debemos de imitar. ¿Por qué? Porque María está priorizando la comunión con Dios antes del actuar. Sin embargo, si María se queda a los pies del Maestro, si María sencillamente se queda en el deleite de escuchar la voz del Señor, pero no se levanta y obedece lo que el Señor le dijo, pues está enfocada en la palabra, pero a la larga estará desenfocada. ¿Por qué? Porque solamente está escuchando y no está actuando. Porque solamente está escuchando lo que el Señor le dice, pero no obedece. Ahí, por eso, el propósito de la enseñanza, aunque el título es la mujer perfecta, no es, y Jesús no pretende que una de las dos sea la mujer perfecta. Es el equilibrio que Él está buscando para ser esa mujer perfecta. Una iglesia que solo se enfoca en la adoración, en la oración y en la enseñanza, pero no hace discípulos, está incompleta. La gran comisión no se podrá dar. La iglesia no es estar aquí en medio de cuatro paredes, levantar las manos, gloria a Dios, aleluya. Hace parte, pero hay que salir por los que están perdidos. Eso es lo que dice la Escritura, ir y hacer discípulos. La Biblia no dice, quédense allá que yo se los envío. Eso no dice la palabra. Pero muchos solamente se conforman con, no, yo estoy aquí y estoy enfocado en la predicación. Mira, a mí me duele porque hay cantidad de predicadores, y algunos los conozco, que están enfocados no en la palabra sagrada, sino en los libros de motivación. Y lo que escucha la gente no es palabra de Dios, sino ahí que le toquen las emociones, aunque la palabra de Dios también toca las fibras del corazón. Pero tiene que haber un cambio y transformación. No es positivismo, que es diferente a la fe, totalmente diferente. Si la iglesia solo escucha a Dios pero no actúa, se vuelve pasiva y pierde su impacto en el mundo. La perfección bíblica no es solo conocimiento, sino conocimiento que se transforma en obediencia. Ahora, yo al inicio les dije, aunque el título es La mujer perfecta, les dije, escuchen, cada historia de la Biblia está conectada a la historia de la redención. ¿Y sabes qué dice la palabra de Dios respecto a Israel en el Antiguo Testamento? Hay metáforas.
como que Israel era la vid. Por eso Jesús cuando en Juan capítulo 14, 15, no recuerdo, yo soy la vid verdadera. ¿Por qué? Porque Israel se conocía como la vid, que dio frutos no esperados. Pero la misma palabra muestra a Israel como la mujer de Dios. Escuche lo que le estoy diciendo. Israel, pueblo elegido y escogido, metafóricamente se ve como la esposa de Dios. Una esposa que fue infiel. Uno de los profetas, el profeta es la voz de Dios, es el representante de Dios. Y vemos a un profeta que no abre su boca, pero que da el mensaje con su propia vida, porque Dios le dice al profeta, toma a esa mujer prostituta como tu esposa y ámala. Y estoy hablando del profeta que es Gomelo. ¿Saben cuál es el profeta Gomelo? Osea. Ese es el profeta Gomelo. Oseas. Él no habla. Su mensaje es su vivencia, su experiencia. Se casa con una prostituta. Y el mensaje es, así es Israel. ¿Qué ocurrió con Israel? Pueblo de Dios, que dejó de escuchar la voz de Dios y dobló rodilla ante los Baales, ante los dioses paganos. Se dioses paganos, se prostituyó espiritualmente. Eso ocurrió con Israel. Ahora, en el Nuevo Testamento, si usted no lo sabía, sé que lo sabe, porque quien le enseña y le predica es quien me enseñó a mí, el pastor Javier Montoya. Entonces sé que lo sabe, que la iglesia también metafóricamente es ¿quién? Estamos desposados del Señor Jesús. Nos espera las bodas del Cordero. Mire, hace 15 días celebré en Aranjuez, lugar donde Dios me tiene pastoreando, una boda hermosa. Y en medio de la ceremonia, las palabras bíblicas para la pareja eran estas, pero una pareja que llevaba tiempo en la iglesia, en la congregación, pero estaban en unión libre. ¿Y qué ocurrió? Pues con el tiempo, el escuchar la voz de Dios, pastor, ¿sabe qué? Ya no podemos más, ¿no? Tenemos que obedecer, hemos determinado, hemos decidido como pareja organizar las cosas y queremos hacer el curso prematrimonial y queremos casarnos porque ya no aguantamos. ¿Quién generó eso? El efecto de escuchar el mensaje, la palabra de Dios. Y perfecto, gloria a Dios, hicieron el curso prematrimonial. Este servidor tuvo el privilegio de casarlos y darme cuenta del proceso tan hermoso y tan bello. Pero, ¿cuál fue parte del mensaje? Efesios capítulo 5 para ellos, donde aquel que es salvo, Pablo abre el abanico y presenta cuál es la conducta de la esposa para con el esposo, cuál es la conducta del esposo para con la esposa, cuál es la conducta de la pareja para con los hijos y recíprocamente de los hijos para con la pareja, y pone otra relación allí. En el contexto bíblico es el amo con el esclavo, contextualizando al día de hoy el empleador con el empleado. Pero cuando veo allí el rol y el papel que le corresponde a la mujer para con el esposo, entonces ella tiene que ser sumisa, tiene que sujetarse, ¿verdad? Pero cuando habla el esposo para con la esposa es amarla. Pero Pablo está hablando de un misterio y metafóricamente pone esa relación de pareja, hombre y mujer, como Cristo y la iglesia, porque al hombre, el rol del papel del hombre es amarla, pero no como el mundo ama a la mujer, no como Cristo amó a la iglesia. Y Pablo dice, es un misterio. Mis queridos, la iglesia metafóricamente es la mujer que está esperando casarse con el Señor. ¿Cuántos quieren estar en las bodas del Cordero? Ok, el novio que es Jesús, anhela y desea la novia perfecta. Pero la novia perfecta no es la que no comete errores. La novia perfecta es que, perfección es que, madurez. La iglesia madura. Por eso les dije, el mensaje no solo va para las mujeres, sexo femenino. El mensaje es para la iglesia.
porque la iglesia está compuesta de hombres y mujeres, de grandes y pequeños, de judíos y gentiles. El mensaje, aunque tenga un título de la mujer perfecta, es para cada uno de los que está escuchando. Entonces, María es ese tipo de iglesia que escucha, que está a los pies, que adora, pero no se levanta. Y de nada sirve estar a los pies de Jesús y no levantarme a obedecer lo que el Señor me dice. Ahora, cuando vamos al segundo punto, ya es Marta. El segundo punto, Marta preocupada en su hacer. Ahí lo tenemos, Marta preocupada en su hacer. Mientras María está enfocada en su ser, Marta está preocupada en su hacer. Está preocupada, está turbada, está cargada, está angustiada, porque está haciendo, qué privilegio estar sirviendo, pero ojo con ello, ojo, porque cuando yo estoy, y aquí tal vez usted podrá identificar, cuando yo hacía parte de esta iglesia, de esta congregación, bueno, el hermanito, la hermanita que está aquí, que está allá, que sí, qué bendición, sí, qué bendición servir a Dios, pero qué peligro servir sin escucharle a Él. Qué peligro estar en el hacer, porque el hacer y el hacer y el hacer me preocupa, me angustia, me carga, me turba. Pero cuando yo primero escucho para saber cómo hago, estoy direccionado. Pero cuando solo me enfoco en el hacer sin escuchar, voy a hacer y me voy a cansar. Me voy a preocupar. A la final voy a tirar la toalla, porque lo estoy haciendo a mi parecer, en mis fuerzas, a mi manera de ser, y no como el Señor me indica que lo debo de hacer. Ojo con esto, porque Marta representa ¿a quién? A la persona que está enfocada en el activismo. Aquel o aquella que está aquí y allá sirviendo y todo lo ven, y todo le aplauden, y todo lo elogian. Y algunos dirán, y qué bueno ser como ella, qué bueno ser como él. Instrumento de Dios es. Pero mis queridos, puede servir a Dios y ¿de qué sirve servir a Dios si no se conoce a Dios? Porque no tiene tiempo para escucharle, porque no tiene tiempo para estar a los pies de Él, porque no ha elegido la mejor parte, la prioridad, la urgencia, escucharle a Él y obedecer. Pero cuando yo voy solamente al hacer, puede ser que esté desobedeciendo porque lo estoy haciendo mal, no como me direccionó. Y no me direccionó porque nunca tuve tiempo para estar con él. El deseo de Marta de servir es bueno, es muy bueno, pero su error es que su servicio se convirtió en su afán y en su turbación. De hecho, Jesús no reprocha el hecho de que Marta esté sirviendo, sino que reprocha la ansiedad y la preocupación excesiva. Marta, Marta, afanada y turbada estás. Yo creo que tenemos que encontrar cuál es la mujer perfecta, porque no es ni Marta ni es María. No, hay un equilibrio que hay que encontrar en ambas. Y muchas mujeres hoy se sienten identificadas con Marta, se esfuerzan por ser la esposa perfecta, por ser la madre ideal, la profesional destacada o la sierva incansable del Señor. Ah, no es que Julanita, no es que no hay como ella. Es que si ella no llega al día al servicio, pues, ¿qué hacemos? Si ella es la que está aquí, la que está allá y más. Incansable. Incansable, pero está turbada, preocupada, cargada, angustiada. Y no ha tenido tiempo para estar a los pies de Jesús. Creo que ni la una ni la otra sería la mujer perfecta. Ni la una ni la otra sería la iglesia perfecta. Porque si solamente me quedo en la perícopa, en el texto citado, en el texto leído, pues yo estoy convencido que así como María estaba enfocada en su ser, Marta preocupada en su hacer, muchos dirán, la respuesta para la mujer perfecta es la recomendación de Jesús. Sería María, pero sería una respuesta errada y equivocada. ¿Por qué? Porque vuelvo y le digo, ¿de qué sirve estar a los pies de Jesús si no me voy a levantar y a obedecer lo que Él me dijo?
De nada sirve. ¿De qué sirve saber la gran comisión si no la hago, si no la practico? ¿De qué sirve saber lo que Dios demanda de mí si digo amén, que es así sea, pero no lo hago? De nada sirve. Pero ¿de qué sirve ir a hacer como yo creo que debe de ser sin escuchar primero la voz de Dios? De nada sirve. Por eso, el tercer punto, ¿cuál es el tercer punto? El Mesías. Póngame el tercer punto, por favor. Si vemos a María enfocada en su ser, si vemos a Marta preocupada en su hacer, vemos al Mesías equilibrado en su saber. Y él sabe que los extremos no son buenos. Él sabe que lo que realmente se necesita es el equilibrio. De ambas puedo hacer la mujer perfecta. Ahora les hablé de lo que implica el Antiguo Testamento como mujer, del Nuevo Testamento, mujer como iglesia. Pero mis queridos, no puede ser ni la una ni la otra. ¿Por qué? Porque el contexto de la perícopa, el contexto de la porción bíblica, me muestra a mí a Jesús, y usted puede darle vuelta a la hoja, y vemos que Jesús está comisionando a los 70. Se está enviando a hacer, pero es que los discípulos han estado con él escuchándole hablar, escuchando el mentoreo, escuchando la reflexión, escuchando la corrección, y ya los envía a hacer, y los envía de dos en dos. Pero la página que sigue después de la vemos a Jesús, el Hijo de Dios, postrado a los pies del Padre, orando con él. Iglesia del Señor, ni lo uno ni lo otro, ambas, equilibrio. Necesitamos primeramente escuchar la voz de Dios para hacer lo que Él nos invita a hacer. Pero la mayoría de personas asumen que la mujer perfecta o la iglesia perfecta tiene que ser María, porque ella eligió la mejor parte que no será quitada. Pero es un error. Vuelvo y digo, es un error, porque ¿de qué sirve adorar, cantar, ayunar, vigilar y no actuar? De nada. Parece ser muy bonito, pero cuando yo adoro, cuando yo escucho, cuando yo escudriño, algunos dirán, pero bueno, María tuvo el privilegio de conocer a Jesús en carne, lo escuchó. ¿Cómo puedo yo escuchar al Señor? Lee la Biblia en voz alta. Y si la lees en voz alta, es el Señor hablando a tu vida. Y lo que Él te diga, no reniegues. Lo que Él te diga, obedece. Esa es la iglesia equilibrada. ¿Cuántos dicen amén a eso? Permítame ilustrar esto. Recuerden que Dios elige y escoge a un personaje llamado Moisés. Moisés, de todos los rangos que tuvo, también era profeta de Dios. Y Moisés se presenta ante Faraón, no para decirle lo que él cree, no para decirle lo que él quiere, no para decirle lo que él piensa. Se presenta ante Faraón para decirle lo que Moisés escuchó de Dios, literal. Y cada vez que se presentaba ante Faraón, le decía lo mismo: deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? Para que caliente una silla en el templo. ¿Para qué? Para que me sirva. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Cada vez que se presentaba, si no me cree, vaya a la palabra, escudriñe Éxodo. Cada vez que Moisés se presentaba, daba lo que Dios le había dado, lo que Dios le había dicho, y era: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Pero ¿qué ocurrió? Que el pueblo no escuchó más a Dios y se prostituyó y empezó a servir a dioses paganos. Así de sencillo. La gran comisión hoy en día, la iglesia está llamada ¿a qué? A servirle. Así como Dios eligió a Moisés, Dios también escogió a su propio Hijo para liberarnos, no de Egipto, sino de la esclavitud del pecado, no para venir cada 8 días a un culto y calentar una silla, sino para servirle. Para eso el Señor te salvó. Para eso el Señor te liberó de la esclavitud del pecado, para que le sirvamos, pero no a la manera como sirve Marta.
es para que sirvamos primeramente a los pies de Jesús, escuchando su voz, escuchando la recomendación de cómo debemos servirle. Por eso se busca el equilibrio. La mujer perfecta es la que no es la que solo hace, tampoco la que solo escucha, es la que primero se sienta a los pies de Jesús para recibir dirección y luego se levanta para servirle de manera correcta. La mujer perfecta entonces es la que tiene el corazón y los oídos de María, pero también la que tiene las manos y los pies de Marta. De ambas hacemos la mujer perfecta. De ambas nos muestra y nos ilustra la iglesia perfecta. La iglesia perfecta tampoco es aquella que solo predica, ora y canta, ni la que solo se enfoca en la acción social y actividades. La iglesia madura, la iglesia perfecta, es la que oye y hace, la que adora y obedece, la que aprende y sirve. ¿Qué tipo de iglesia eres? Porque la iglesia no son las cuatro paredes. La iglesia no es el recinto donde hoy te encuentras. La iglesia somos nosotros. ¿Qué tipo de iglesia eres? ¿Qué tipo de iglesia quieres ser? Porque hoy el Señor nos está llamando a ser una iglesia equilibrada. ¿Sabes? Yo estoy convencido que aquí hay personas sentadas que están sentadas y han enterrado el don, el talento, el llamado, el ministerio. Y que solo están escuchando la voz de Dios. Y dicen amén. Y dicen amén. Pero yo tendría que decirle amén a mentiroso. Porque amén es así sea. Estás diciendo amén, pero no obedeces, no haces. Sirve. No es la iglesia que el Señor está esperando. No es la mujer que Él anhela para casarse con ella. Porque la iglesia está esperando las bodas del Cordero. El novio que es Jesús anhela esa iglesia. Que tenga ¿qué? El corazón y los oídos de María, que tenga las manos y los pies de Marta. El equilibrio. ¿Qué tal si nos ponemos de pie, iglesia? ¿Qué tal si reflexionamos y meditamos? Y vamos a escuchar una canción. Vamos a escuchar una canción, porque déjame decirte que tú eres iglesia. Este mensaje creo yo que todos deben identificarse. Algunos con Marta, otros con María y otros, ojalá así sea, con la mujer perfecta, la que tiene los elementos de una y los elementos de la otra. Hoy el Señor nos llama a ser la iglesia equilibrada, que cada uno de los que estamos en este lugar aprendamos a encontrar ese balance entre escuchar y servir, para que todo lo que hagamos lo hagamos con sabiduría, con amor y con dirección divina. Póngame la canción, por favor. La respuesta de Jesús indica que las actitudes de ambas hermanas frente a su presencia no se contraponen. Tanto la acción como la contemplación, tanto el servicio como la meditación, las preocupaciones materiales como las preocupaciones espirituales. Ponga la mano en la persona que está a su lado. Somos la iglesia del Señor. Ore por esa persona. Dígale, Señor, haz de mi hermano, haz de mi hermana esa iglesia perfecta, esa mujer perfecta. Pero como el otro va a estar orando lo mismo por él, es recíproco. El Señor anhela y desea esa iglesia que escuche y haga, que adore y contemple al Señor, pero que también obedezca, que aprende y sirve. Escucha lo que el Señor anhela y desea. Enfócate en la palabra sagrada y obedécele. Oh, bendito Rey. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, que liberte al cautivo, que está. Eso es lo que el Señor quiere, y para hacerlo primero oímos su palabra,
primero la meditamos, primero la escudriñamos. Ora por esa persona que está a tu lado. Dile, Señor, empodéralo con tu espíritu. Afina sus oídos para que escuche tu voz, tu palabra que es viva, que es eficaz, tu palabra que penetra hasta lo más profundo del alma, tu palabra que transforma y cambia. Mi amado, no salga de este lugar siendo la persona que hasta ahora ha sido, si el Señor le ha hablado. Busque el equilibrio. Hay un llamado a servir, pero primero a escuchar la voz de Dios. Lo urgente, ¿qué es lo urgente? ¿Qué es lo prioritario? A los pies del Maestro. Eso es lo urgente y eso es lo prioritario para hacer la tarea que Él nos encomienda. Oh, sí, Señor. La iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que apague la mente al que está confundido y que haga, oh, sí, Señor. Al alma confiada. Oh, sí, Señor, es lo que tú quieres. Nosotros también queremos oír y obedecer, escuchar y hacer. Si hay alguien que tenga la necesidad de pedirle perdón a Dios, entre al trono de la gracia y dígale, Señor, perdón. Perdón porque tal vez siempre había visto este pasaje como dos mujeres, pero aquí hay un pasaje que me muestra la iglesia, y la iglesia que el Señor anhela y desea. Y yo sé que tanto tú como yo anhelamos ser esa iglesia que esté en el sentir del Señor, que cumpla la gran comisión, que escuche la voz de Dios y obedezca. Oh Padre de la gloria, Espíritu de Dios, empodera a esta congregación, que vengan de repente de Dios como viento recio, y aquellos que están apercibidos, aquellos que anhelan y desean tener los oídos y el corazón de María, tócalos, Señor, pero también dale las manos y los pies de Marta, para que podamos ser una iglesia que alcanza al que está perdido, ora por el que está enfermo, que se manifiesta el poder de lo alto cuando le creemos al Eterno. ¿Qué tal si le da un fuerte aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos? Aleluya. Iglesia, elige lo esencial, escucha al Señor y luego sírvele con pasión.